pasa, Iván? ¿Qué tal, compañera? A ver, hoy volvemos a hablar de un tema, porque siempre está ahí en las noticias y demás, que es el tema del censo. Quiero aprovechar estos 15 minutos de larga duración, como dice Fede, que tenemos, para volver a hablar de ese tema. Ayer salió una noticia en página 12, escrita por un gran periodista que es Raúl Colman. A ver, la nota no merece ninguna objeción. Es cierta, no la saquemos de contexto, la nota habla de la nueva información que va a brindar el Censo Nacional respecto de las familias ensambladas, habla una parte de pueblos originarios y de afrodescendientes. O sea, no cuestionamos esa parte. Lo que a las personas con discapacidad, incluso a los pueblos originarios, estuvimos hablando con ellos, nos dolió un poco ese gran título, fabulosa información que dará el Censo Nacional. A ver, lo que estamos cuestionando nosotros siempre es los dichos, las políticas que está implementando el INDEC para este tipo de censo, donde ya hemos dicho varias veces, las personas con discapacidad quedan por fuera. Por lo tanto, esa fabulosa información respecto a las familias y demás a lo que se refiere Colman tiene razón, pero a nosotros nos duele eso de fabulosa información que brindará el censo cuando quedamos totalmente por fuera. Me llama también la atención, no sé a ustedes, me llama la atención ese párrafo que han puesto cuando están hablando de que hacen falta encuestas posteriores para saber más en detalle el tema de las minorías que hablan. Y expresa que la única forma de hacer una encuesta es a través de la identificación geográfica, digamos, de dónde se encuentran las personas con discapacidad, y una vez identificada a través del censo, poder realizar la encuesta sabiendo dónde, como decimos nosotros, siempre tocan el timbre. El tema es, ¿dónde van a tocar el timbre? Para las personas a las cuales se les pregunta por dificultades o limitaciones, donde quedan por fuera, volvemos a decir lo mismo, las personas con discapacidad como síndrome de Down, las personas con discapacidad visceral. Digo, se llenan la boca, perdonen la rabia, ¿no? Se llenan la boca diciendo, en el centro vamos a identificar dónde vamos a tocar el timbre para después hacer una encuesta más profunda. Y hay una serie de discapacidades bastante importantes y numerosas en nuestro país que no van a saber dónde tocar el timbre. ¿Es así o no? Tal cual, es como vos lo mencionás. Además de minoría, esto no tiene nada. Minoría en los papeles del INDEC. Pero estamos hablando de un colectivo que tiene casi 5 millones de personas, según el último censo, y tal vez sean más. Lamentablemente no lo vamos a saber porque no están incorporados en el censo. Pero la problemática se suscita en esa órbita, en ese destrato, en esa discriminación que surge por parte del censo, y también en faltar el respeto a las normas. Yo vuelvo a hacer hincapié en esto porque reviste una gravedad importantísima. Hay una convención que tiene jerarquía constitucional, que dice que a las personas que tienen discapacidad debe llamárselas personas con discapacidad, dejando de lado cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de adjetivismo, como por ejemplo dificultades, minusvalía, etc. Y lo que está haciendo este censo es replicar justamente ese retroceso del que hablamos constantemente. Porque cuando se habla de evolución, de desarrollo, se habla de materializar el avance, de incorporar
todo lo que se va ganando, todo lo que se va adquiriendo a las nuevas políticas de gestión del Estado. Y en este caso, en particular, vamos a tener que esperar 10 años si todo marcha como debería ser y no hay ninguna problemática como la que suscitó, que se retrasó y se demoró el censo y fueron más de 10 años, para saber realmente Claro. cuántas personas con discapacidad hay y no para ser censadas en un censo aparte. Eso se llama discriminación. Lamentablemente ha habido, que seguramente esto lo vas a mencionar, Moni, el derecho a réplica del personal del INDEC fin de semana pasado, en el programa que sale en la TV pública, y lo lamentable es que piden ese derecho a réplica, pero no piden reunirse con el colectivo de discapacidad, con la sociedad civil en su conjunto, para aunar criterios, para salir adelante, para continuar con este desarrollo. A mí lo que me llamó la atención ahora, que le pedimos la opinión a Rosa, a mí lo que me llamó poderosamente la atención de ese derecho a réplica que salieron en el programa Ley de la Vida, es que en un momento Pena les dice que una de las cosas que nosotros planteamos como discriminatorias es que el censo digital no está en versión accesible. Por lo tanto, una persona con discapacidad visual no puede acceder al censo digital igual que cualquier otra persona en las mismas condiciones. Y el funcionario de Andy, que estaba en ese momento, se empezó a ir por las ramas diciendo que la página de la Andis había implementado un sistema por el cual las personas sordas, habló de los sordos, podían utilizar este programa de Andy para poder conectarse, pero no contestó lo que Pena le preguntaba, que era la página del INDEC no está en versión accesible para las personas con discapacidad visual. Rosa. Sí, la verdad que cada vez que los escucho, Mónica, cada vez que escucho a Iván también, me sorprendo y vuelvo a analizar esta misma problemática porque ya dejó de ser una cuestión aparte, como solemos decir, y nos encontramos con una serie de falencias y esto de buscar el hilo conductor para ver cuál puede ser la solución nos ha dado muchos dolores de cabeza. De hecho, ustedes han hecho videos donde se hacen una postura, vamos a decir, de defensores, porque tampoco uno sale a cortarle el rostro a la gente, ustedes están haciendo mal o apuntándolos con el dedo, sino intentando llegar a un acuerdo para poder hacer que las personas con discapacidad tengan no solo esa visibilización, sino también realmente que se sientan incluidos. Ayer en uno de los chats que tenemos en privado les contamos un poco a nuestros oyentes, conversábamos con los coordinadores de los distintos temas y los puntos que hacen algunas miradas periodísticas, y acá entro en la mea culpa, yo también, de por qué no buscan realmente las fuentes originales de información y los profesionales que corresponden, como es en el caso, puntualmente, tener el respaldo de las universidades en el caso de la sociología, que es la materia que regula, que analiza y que evalúa permanentemente los entornos sociales de todo el mundo. O sea, hay un profesional que está detrás que puede ser la vara de medición o de comprensión de por qué uno no debería estar exigiendo esto, sino que tendría que ser parte de este colectivo. O sea, no estamos diciendo que estamos inventando la rueda y que queremos que la rueda tenga un tamaño determinado. Estamos diciendo simplemente que son seres humanos y como seres humanos tienen el derecho de poder recibir la atención que corresponde, pero también a su vez hay profesionales que, así como hablábamos hace años y decían, en los hogares de las familias argentinas el hombre perdió el rol y ahora la cabeza de la familia es la mujer. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo investigó? Lo hicieron los sociólogos. Son Claro. las ponencias desde las universidades a respaldar esa información. Hay algo,
Hay algo que también yo quiero destacar, que es muy importante. Este censo no tiene solamente las presentaciones y las contras que hemos presentado las personas con discapacidad. Está también pueblos originarios, está también el tema de que figure el documento. Hay gente que se niega a dar el documento, que nos escribe diciendo, realmente tengo que decir mi documento. Todas esas cosas significan que la sociedad civil, o al menos una gran parte de esa sociedad civil, no está conforme con ese censo. Entonces, más como dijo Iván, o sea, a nosotros por la convención nos tendrían que haber consultado la sociedad civil. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que dijo en la reunión que tuvimos con el licenciado Labaña y Fernando Galarraga de Andy? ¿Qué fue lo que dijo Fernando respecto a cuando nosotros reprochamos el hecho de que no haya citado a la sociedad civil? No, lo que dijo básicamente es que la sociedad civil sí había sido citada en los términos que considera Andis, que es bajo algunas preguntas que no pueden ser modificadas, ni ampliadas, ni replicadas, y que se ha consultado desde el INDEC con el consenso de Andis a la sociedad civil internacional, que particularmente es el Washington Group, que no tiene nada que ver con la República Argentina. Claro, exactamente. ¿Cuál es la sociedad civil internacional? A mí eso me suena, o sea, ¿cuál es la sociedad civil internacional? Cuando le preguntamos, directamente como que quedó descolocado, dijo que no fue capaz de dar ni siquiera una. Entonces, yo para cerrar este espacio extra que tuvimos, la chapa, digamos que fue, Está no muy la bien, frutilla, sí. la frutilla del postre. Pero para cerrar este espacio, digo yo, no estamos cuestionando, volvemos a lo mismo, quiero dejarlo en claro, no estamos cuestionando el artículo que apareció en página 12. Decimos simplemente que con toda la campaña, con todo lo que venimos haciendo desde octubre o septiembre del año pasado, las personas con discapacidad, la gente de pueblos originarios, del tejido de profesionales indígenas y la gente de Vía Libre y el Observatorio de los Derechos Humanos, digo, tendría que haber tenido una apertura más amplia el INDEC, pero además a nosotros los que, vuelvo a repetir, simplemente nos dolió el titulado que tenía el artículo. No cuestionamos eso, sino que estamos cuestionando los dichos que en ese artículo dijeron los funcionarios del INDEC. A ver, nosotros en nombre del Consejo Consultivo le mandamos una nota al periodista explicándole cuáles son nuestras posturas y nuestros cuestionamientos. Yo espero tal vez que el matutino de página 12 tenga la valentía tal vez de darnos esa palabra que a nosotros nos han negado hasta ahora, porque nos han mandado notas a casi todos los medios. Pero bueno, esperemos que podamos tener ese lugarcito para que también las personas con discapacidad no quedemos tan invisibles. Estamos acercando, Fede. Acá estamos, y acá tienen su lugarcito todas las semanas. Es impresionante que estos temas no lleguen a tanta gente, porque es un tema cotidiano, ustedes mismos lo dicen, hay una proporción muy alta de nuestra población que tiene interés en estos temas y que necesita vivir mejor. Así que bueno, esperamos, ahora vamos a la tanda y esperamos la segunda media hora de este programa. Continúa, hablemos de discapacidad, seguramente con un entrevistado también. Así que con mucho interés seguimos esta sección. Vamos ahora a una breve tanda y volvemos con ustedes. Soy yo,
Radio Rebelde. El que tiene todo lo bueno soy yo. Y esa voz que escuchábamos en el separador es de nuestro locutor y operador Carlos Di Mare. Y a los que están llegando ahora al programa les cuento que ya hace unos 15 minutitos empezó la columna de Hablemos de Discapacidad, pero hoy tiene una duración extra, así que esta segunda media hora, que es su espacio habitual, seguimos con Hablemos de Discapacidad y ya le paso la palabra a Iván Solco. Muchas gracias, Fede. Y es así como está comentando. Los enganchamos hoy un ratito antes. Por eso, para los que recién se meten en el dial, estamos en Salir por Arriba, Radio Rebelde, la columna Hablemos de Discapacidad, que sale los miércoles de 9:30 a 10, pero esta vez nos enganchamos 15 minutitos antes. Ojalá la podamos replicar porque tenemos muchísimos temas para charlar. AM740, ¿tiene alguna duda, inquietud, consulta? Recuerden que pueden escribirnos a salirporarribadiscapacidad@gmail.com. Mónica. Gracias, Iván. Antes de entrar al tema que nos va a anunciar Iván, tan interesante, quiero hacerles un aviso, digamos. Hoy se realiza la campaña por 1 millón de firmas por la inclusión de preguntas sobre lenguas indígenas en el Censo 2022. Se trata de una jornada de visibilización de los colectivos, pueblos originarios, afrodescendientes y personas con discapacidad. Se realiza hoy de 18 a 21 en forma presencial en el Auditorio ATE Nacional, que queda en la avenida Belgrano 2527 de esta ciudad de Buenos Aires. Repetimos, 20 de abril de 18 a 21, presencial, avenida Belgrano 2027, jornada de visibilización de los pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidad, para juntar 1 millón de firmas. Iván. Bueno, vamos a contarles que en el día de hoy estaremos viajando en representación del Consejo Consultivo de Discapacidad, Iván Solco, quien les habla, y el Magíster en Derecho Administrativo, Carlos Federic, a la provincia de San Luis, particularmente a un sitio que se llama Los Molles, ya que se va a llevar a cabo el 12º Congreso Internacional de Actividad Física Adaptada, Deporte y Salud, del 21 al 23 de abril, que organiza la profesora Mónica Galloso. Nuestra disertación va a abordar a esta temática desde la óptica de la sociedad civil, particularmente desde la aceptación, desde la ayuda que genera al colectivo de la discapacidad el practicar deportes y, por supuesto, el inmiscuirse en lo que es la alta competencia de los deportes adaptados. Se va a pasar seguramente por streaming, estaremos compartiendo el link para que puedan verlo, de todos modos va a estar grabado, y vamos a representar al Consejo Consultivo con todas las campanas y todas las vistas puestas en el desarrollo de este colectivo que tanto nos interesa. Mónica. Iván, una pregunta. ¿A qué hora es tu disertación mañana? La disertación que va a llevar a cabo el Consejo Consultivo se va a dar a las 17 horas en Los Molles, San Luis. Ah, qué bueno. ¿Te acuerdas, Rosa, cuando te trajimos en distintas épocas, pero a 2 grandes personas que yo quiero muchísimo, que son integrantes del Consejo Consultivo de Discapacidad, que son Hernán Bieniki de Racing? Nos ayudaron bastante. Nos ayudaron bastante porque nos dieron también la posibilidad de conocer un poco el tema del deporte. Yo les prometo que a partir del mes que viene vamos a estar haciendo un trabajo súper especial con respecto al tema del deporte, porque en la provincia de Buenos Aires se vienen los Juegos Bonaerenses, donde hay una gran participación de personas con discapacidad en todas las disciplinas. Este año se van a implementar, y este año se van a implementar nuevas disciplinas, que también va a estar incluido el arte, y por supuesto no vamos a dejar de lado, ahora en un ratito vamos a hablar del teatro inclusivo, pero bueno, dentro del arte va a estar también todo el tema de lo que nosotros conocemos como artes plásticas, hoy tienen otros nombres, porque ya también le han dado otros nombres, en donde van a participar las personas con discapacidad. De hecho, voy a mandarme la parte, como lo digo siempre,
a la hora del medalleo, las personas con discapacidad son los que más medallas traen. Así que, un poco justificados, ¿no? Pero no les, no Muy les, no les- bien. tendría que ser, como dicen mundialmente, ¿no? ¿Cómo es Claro, a posible ver, que... a ver, yo quisiera también nombrar al otro que ha participado tanto siempre con nosotros, que es a Franco Peta. Franco Peta dirige la Federación La de Deporte federación. de Alto Rendimiento para personas con discapacidad intelectual. En ambos casos, eh, son los que preparan y llevan en definitiva a los deportistas, a los paralímpicos y nos traen esas fabulosas medallas. De todas maneras, Iván, que nos va a representar tan bien en esto de la actividad física adaptada y el deporte adaptado, es como que nos va a traer todas las noticias del resto de los disertantes y en realidad es internacional, ¿no, Iván? ¿Qué Exactamente. países? Los países que van a participar son Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y representaciones desde el otro continente, como por ejemplo España. Y estaba en el tintero también la participación, por supuesto esta va a ser vía streaming, de Italia también. Seguramente Ah, haya más convocados a nivel nacional. Está Hernán Glenicki de Racing Integrado también, que lo han nombrado, y múltiples profesionales que trabajan en la órbita del deporte, que han sido entrevistados y se han tenido cruzadas con el Consejo Consultivo. La importancia que tiene esto no solamente es por el deporte adaptado en sí, ya que el deporte en general conlleva al avance que nosotros siempre hablamos de desarrollo e integración del colectivo de la discapacidad. Así que vamos a estar dándoles todas las informaciones y también les vamos a adelantar que vamos a tener una cruzada del Consejo Consultivo con el Ministerio de Trabajo de San Luis para generar un relevamiento. A nosotros nos importa muchísimo saber cómo se manejan los cupos laborales de personas con discapacidad. Así que vamos a tener un informe para compartir a nuestra vuelta y poder charlar y profundizar sobre esta temática. Me gracias parece, por representarnos, Iván. Gracias a Carlos por representarnos. Carlos Federic ha sido nuestra ayuda y nuestro apoyo en todo lo que fue judicial y jurídico, digamos. Es una persona de Entre Ríos. Y bueno, siempre hemos recurrido a él cuando lo necesitamos. Así que nuestros dos representantes, Iván Zorco y Carlos Pedric. le La queremos verdad es Le sí, queremos contar sí, a nuestros Rosa. oyentes, sí, que vamos a estar siguiéndolo a Iván. Iván nos va a estar compartiendo en distintas plataformas donde nosotros solemos poner todos los anuncios, como es por ejemplo el Facebook, que es Discapacidad, Consejo Consultivo, nos buscan con ese nombre, y también en Instagram, que es por supuesto exactamente lo mismo. Discapacidad, Consejo Consultivo. La mayoría dice ok o están, como se dicen, oficializados. Luego, los videos y demás lo van a poder ver en el canal de YouTube de Noticias con Enfoque, que es la otra plataforma con la que se trabaja. Pero no se olviden de suscribirse, de poner la campanita, como dicen, para que les lleguen las notificaciones. Tengo que hacer todo el trabajo, tenemos que hacer, Mónica. Claro, no Muy termina bien, todo en San Rosa. Luis. Ah, Sí, eso sí. es. Ese es el impulso que tenemos las personas que trabajamos para y por la discapacidad Todo el y tiempo. las personas con discapacidad. Rosa, nuestra invitada de hoy, Miguel. Avanti. Buenísimo, buenísimo. Le damos la bienvenida a Miguel Patiño. Hoy es un día muy particular porque él es director de teatro, él es el que dirige la obra Lucy Ananá, y estamos hablando hoy de teatro inclusivo. Bueno, les cuento un poquito la propuesta. Yo lo encontré ahí pululando dentro de las redes sociales con algunas actividades y le pregunto, ¿qué es esto de Luciana? ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto de que se habla de la danza, de la pasión, de la corporeidad? Que es una palabra que no la había incorporado en mi vocabulario
y que tiene que ver con esto de la discapacidad motora. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar y darle ahora la bienvenida a Miguel Patiño. Buen día, Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo Hola, buen estás? día, ¿cómo están todos? Muy bien, la verdad que muy contento y agradecido de esta entrevista. Otro pampeano que lo trajimos a Buenos Aires. Tal ¡Bravo! cual, tal Todavía. cual. Sí, sí, Los de las vamos, pagos oro. los vamos robando de La Pampa y los traemos para Buenos Aires. Ahí estuvimos en nuestras confesiones de conversarnos y bueno, y contarnos un poco, Miguel, contanos un poco cómo es esto de llegar a Buenos Aires y empezar a trabajar con el arte dentro del mundo de la discapacidad. ¿Cómo incorporamos todo? En realidad, mi trabajo en relación con personas con discapacidad es un poco por una emergencia. En mi pueblo, en Toay, hace unos 15 años atrás, había un área en el que faltaba como un proyecto de recreación. Yo en ese momento me estaba formando en danza clásica y folclore, y entonces nada, me acercaron la propuesta, la tomé muy intuitivamente, porque la verdad es que si bien entendía lo que tenía que hacer, la verdad es que no tenía tantas herramientas. Entonces, desde la empatía empecé a trabajar, a generar pautas de movimiento, y fue así que, bueno, durante 2 años trabajé generalmente con niños y niñas con síndrome de Down. Ese fue el primer acercamiento. Bueno, en mi niñez estuve cercano a la discapacidad. Tuve un primo que también tenía síndrome de Down, entonces como que, digamos, para mí Estás más no. familiarizado. Súper, sí, sí, era como algo digamos, como de mi cotidiano, o sea, no, para mí no Claro. había la diferencia. Cuando llego a Buenos Aires, básicamente me empiezo a formar en danza, en la danza más formal, que en danza clásica y contemporáneo. Después me fui dando cuenta que ese no era un camino muy que yo quería seguir, y hice la formación en composición coreográfica en la Universidad Nacional de las Artes, pero en expresión corporal. A través de la expresión corporal es que conozco danza integradora, la cátedra de Susana González Gons, directora del grupo Alma. Y entonces a partir de ahí empiezo como a vincularme nuevamente, pero esta vez con personas con diversidad funcional. Durante muchos años yo tuve la inquietud de hacer algo con esa posibilidad que dan esos cuerpos, ¿no? Esa corporeidad. Sí. Y bueno, por una cosa, por otra, terminé la carrera y finalmente me pude encontrar, después de la formación universitaria, con Luciana, que es la protagonista de esta obra, Luciana Galván. Y bueno, le propuse empezar a trabajar, pero desde un lugar que no solamente tenía que ver con la danza, sino también con la palabra, por una curiosidad de entender cómo es su cotidiano, y tratar, sobre todo, siempre digo que Lucia Naná es más fiel a una realidad que a una idea, porque la idea de generar la obra después fue mutando mucho de acuerdo a la realidad de esos cuerpos, ¿no? Yo Sí. realmente desconocía muchas cosas de su cotidiano, por ejemplo, cómo es ir al baño, algo tan esencial que todo el mundo da por hecho que, ¿no? Bueno, como Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. tal Que no es lo cual, sí. mismo para uno que para una persona con discapacidad. En cierta forma la vemos a la realidad cuando nos toca padecer en la calle o cuando estamos en algún lugar determinado. Eso es lo que chocamos con esas grandes barreras. Sinceramente es increíble. Pero hoy tenemos esta puesta al aire. ¿Cómo es esto de que aparece este libro, trabajás con Luciana? Y a partir de ahí nace esta posibilidad de llevar esta obra de teatro al teatro, a las tablas, como decimos algunos, ¿no? Sí, en principio, si bien obviamente que para poner en contexto uno dice teatro inclusivo, la verdad es que yo propongo una puesta en escena, una obra escénica y punto, digamos, ¿no? Cuando hablamos a veces en algunos lugares como, bueno, sí, tenemos que poner
por una cuestión de contexto, nada más que son artistas con discapacidad o diversidad, como diversidad funcional, pero para mí son artistas y ya, digamos, ¿no? Y Tal lo que cual. hacemos es teatro o danza y ya, digamos, como que para mí lo inclusivo es para darle un marco, pero que a veces hasta es innecesario. De hecho, en esto que vos decís del texto, de poner el cuerpo, básicamente surge desde el juego, desde la empatía. Lucia Naná es una propuesta básicamente de juego que tiene su densidad, que tiene su verdad, ¿no? Pero también tiene esto muy empático. Las dos protagonistas, Luciana Galván y Aixa Di Salvo, están acompañadas por Matías Ramírez y Maggie Downes, que son sus asistentes escénicos, pero bueno, nada, como que es un juego permanente entre ellos cuatro, y a través de esos cuerpos, ese relato y los objetos que están en escena, básicamente hacen un entramado para contar, sobre todo a mi criterio, la fragilidad de la vida y sobre todo la fragilidad del cuerpo, ¿no? Maravilloso. ¿Cuándo y dónde están la obra en este momento? En este momento estamos en el Teatro del Perro, que es en Bonplan al 800, Bonplan Ibera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos quedan 2 funciones de abril, el sábado 23 y 30 a las 21 horas. Espero ¿Qué poder tal? ir el 30. Si me esperas, voy el Esperemos 30. estar todos el 30. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Iván Solco te Hola Iván, saluda. ¿cómo estás? Te felicito por el gran laburo que estás haciendo y te pregunto, Miguel, Sí. ¿cómo se está dando la respuesta del público ante la obra? ¿Qué notan ustedes? ¿Está a tono con las expectativas? Bueno, para nosotros es una gran alegría, porque si bien era un juego y para nosotros la obra es una apuesta muy simple, no es que tiene grandes cosas, ni que tampoco tiene mucho cuestión, ni golpe bajo, ni efectos, ni cosas efectistas, simplemente es como alguien que cuenta acerca de su vida y eso cómo puede llevarse a, como que no queda en lo personal, digamos, no toma algo de lo universal. Si la pueden ver, van a poder notar un poco eso. Y la devolución es muy gratificante, realmente toca una fibra íntima, ese juego tan simple hace que movilizar muchas sensaciones, ¿no? De hecho, si entran a Alternativa Teatral, a Lucia Naná, van a poder tener ahí comentarios de muchos de los espectadores que han venido a verla. Maravilloso, Pero qué maravilloso, Moni. fabuloso, perdón. Rosy, disculpa. Miguel, gracias por estar acá, realmente. Vos sabés que nosotros siempre decimos que el arte acerca a la gente, el arte incluye a las personas con discapacidad en una sociedad en la cual en determinados lugares, entre ellos el tema justamente artístico, de teatro, de cine, es como que todavía les cuesta. A mí me maravilla ver gente como vos que estás dirigiendo esto, ver gente sobre el escenario, personas con discapacidad que tienen ese poder de transmitir, y ese poder como para que vos termines viendo al actor en sí, al bailarín, al cantante, termine viendo esto más allá de la discapacidad que pueda tener. O sea, en el caso, por ejemplo, de todo lo que montó en tu momento León Gieco con Mundo Ala, en el caso de Mean Fronteras, con esa danza que tiene en su silla de ruedas, y vos en este teatro, o sea, realmente maravilloso, porque de alguna forma están diciendo un poco, contradiciendo lo que nosotros dijimos al principio del programa, o sea, donde la invisibilidad de las personas con discapacidad desaparece y se muestra a través del arte. Es impresionante. Es maravilloso, ¿viste, Moni? El hecho de que, bueno, nosotros hablábamos con Miguel hace unos días y también expresaba lo mismo. Nosotros incorporamos a la persona con discapacidad y nos como quien dice, nos autorreconocemos en cada ser humano, pero
no lo tenemos dentro de esa estadística como suele suceder o como pensábamos hace un rato que estábamos haciendo esta ponencia del tema del INDEC. A mí me encanta lo que hace Miguel, y ver en sus redes, o ver en sus videos, o ver sus obras de teatro, en donde la palabra teatro inclusivo no es más que una mera etiqueta, no condice a todo el contexto en el que se maneja. Por eso me parece bárbaro todo lo que está haciendo Miguel, y que lo podamos compartir, y que, bueno, y que se abran las puertas de los teatros para que más personas puedan acercarse, y para que haya más espectáculos donde simplemente es el artista, indistintamente de la condición de la persona, ¿no es cierto, Miguel? Si pensamos igual. Tal cual, tal cual. De hecho, mi trabajo como director y como coreógrafo realmente está más puesto en que se vea la potencia y no el límite. Y en ese sentido también quiero como aclarar, porque siempre lo digo, me parece que está bueno, que corresponde, que si bien yo acompaño y levanto las banderas de la inclusión y obviamente del colectivo de discapacidad, yo no vivo ninguna de esas realidades. Yo levanto, por ejemplo, en mi vida la bandera del colectivo LGTB, y desde ahí acompaño. Pero eso, decir que realmente digo quienes son las protagonistas y quienes dan sentido a todo un poco la obra son Luciana y Aiza en última instancia, y en primera y en última instancia, ¿no? Que yo simplemente acompaño, y que no, porque si no también como que a veces pecamos de querer incluir, pero desde una realidad que no es la realidad de esas personas. Entonces, en ese sentido está bueno aclarar que yo acompaño, empatizo con el colectivo de discapacidad, pero no es mi bandera, porque yo no vivo esa realidad. Y eso también está bueno decir, y una cosa que a mí me gustaría muchísimo es que en un futuro las propias personas con discapacidad, fuese cual fuese, que puedan realmente dirigir sus propias compañías y tomar la dirección de sus propias obras. De hecho, para eso, en el mismo Teatro del Perro, ayudados por mecenazgo, a partir de agosto hasta noviembre vamos a estar haciendo un laboratorio un poco de lo que devino de Lucia Naná, para personas con discapacidad exclusivamente, para que puedan presentar sus solos de entre 10 y 15 minutos con un escrito, para que puedan, digamos, ser propios directores e intérpretes de sus obras y presentarse a concursos, a subsidios, para que realmente cobren la total autonomía en relación a las artes escénicas. O sea que esto no va a ser una única charla. Vamos a continuar. Yo quisiera redondear esto. Sabes que hace muchos años, yo no sé, Miguel, si vos lo tuviste esa oportunidad de verlo, pero hace varios años de esto, allá por el 2005, 2006. Claro que lo vi por internet. Lo que va a contar Mónica está en YouTube, lo pueden ver también, está fantástico. ¿Cuál? El país de Pedro Montt, decime si el país de Pedro. ¿Viste? Lito Cruz montando. Yo la vi 5 veces, y las 5 veces lloraba, porque era la emoción de verlo, incluso de cada una de las veces que fui. La primera vez Lito me hizo subir y dijo que estaba presente, que se usaba todo, pero yo subí y es un mar de lágrimas. Y Lito Cruz decía, yo no sé por qué llora tanto esta mujer. Y la segunda y la tercera vez me hizo subir, y dice, bueno, que suba la Llorona, ¿va? Era realmente emocionante verlo, gente sin discapacidad, gente, intérprete de lengua de señas detrás de cada personaje, tener en cuenta, por ejemplo, que las puertas, eso lo avisaban antes de la obra, se abría una puerta con un determinado ruido para los chicos de las escuelas con discapacidad visual, pudieran identificar todo. La verdad es que, y ese tipo de cosas a mí me emociona. Miguel, yo, mis felicitaciones desde lo más profundo. Seguramente voy a tratar de no llorar, pero voy a estar en la obra para verlo, para disfrutarlo, porque hay dos cosas acá que implican la persona con discapacidad en el escenario
la persona con discapacidad mirando. Que pueda ir una persona sorda, una persona hipoacústica, una persona con discapacidad visual, ciega, chicos con discapacidad intelectual, que puedan disfrutar también de esas cosas. Entonces, se trata de un doble, de un ida y vuelta. O sea, por un lado, que poner en el escenario actores, actrices y bailarines con con discapacidad, digamos, y en la platea, gente con discapacidad que puedan disfrutar de esas cosas. Yo estoy viendo no sé si ustedes lo ven, en el Zoom, estamos viendo a nuestro compañero Néstor Picone. Néstor, sí. Llegó el jefe. Nos dejó los 15 minutos, porque él está allá luchando por otro tema que nos interesa a todos los argentinos, como es la soberanía del río Paraná. Tal cual, Moni, si me permitís, antes que se enganche Néstor, que ahí lo vemos que está haciendo gestos para meterse, algo, para redondear algo que hace Miguel y que queda como ejemplo de la sociedad, ¿no? Que no termina la actividad en sí misma, simplemente en una obra teatral, sino en el impacto que eso tiene. Porque la consecuencia de abrir puertas, de generar espacios para realizar estas actividades, es ni más ni menos que el avance y la integración. Este es el ejemplo materializado de eso. Por eso la importancia de que intervengan personas que no tienen discapacidad para poder aunar criterios y estrategias con las personas que sí tienen discapacidad. Este es el claro ejemplo de que la convivencia tiene que ser en conjunto. Esto para despejar algunas dudas, sobre todo aquellos que cuestionan, ¿no? Y que tal vez sectorizan mucho y dicen, bueno, discapacidad por un lado, sin discapacidad por el otro. Así que bueno, quería destacar eso. Gracias. Y se nos fue el tiempo. Miguel, te agradezco un montón, te agradezco realmente. Vamos a publicar en las redes lo de la obra de teatro. Seguramente que te vamos a contactar para ir el 30. Y bueno, es un placer poder tenerte aquí con nosotros y compartir estos espacios donde tratamos, como dice Iván y en todos sus textos, de seguir construyendo una sociedad donde todos seamos incluidos. Esa es la realidad. Adelante, Moni. Muchas gracias, Miguel, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste. Y sigo viendo la cara de nuestro Néstor Picone. Néstor, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo les va a ustedes? Hoy aprovecharon bien el tiempo, ¿no? Bueno, gracias por los 15 minutos. Gracias. Estoy en el Sindicato Gráfico, en la Federación Gráfica Bonaerense, donde nació la CGT de los argentinos, preparándonos, ya tenemos a Mempo Giardinelli, está la Pocha Pagano, así que la última hora del programa la vamos a hacer de acá. Muy bien, ¿y dónde van de ahí del sindicato? A las 11 de la mañana nos encontramos en Belgrano y Paseo Colón, y de ahí vamos caminando por Paseo Colón hasta Balcarce y Hipólito Yrigoyen. Ahí van a venir columnas de distintos lugares, algunos que vienen por la Diagonal Sur, otros por Balcarce, otros por Paseo Colón, y más o menos al mediodía estaremos haciendo el acto y como cierre de la marcha, donde pedimos dos cosas muy concretas: la derogación del decreto 949 y la puesta en marcha del Canal Magdalena. Estamos en contra de la reprivatización del río Paraná y defendiendo la soberanía, que se abra cuanto antes el Canal Magdalena. Muy bien, señor. Vamos, Néstor. Iván, ¿querés hacer el cierre? Así vamos con el cierre nomás. Queremos agradecerle a los oyentes, a quienes se engancharon 15 minutitos antes, en esta columna que es Hablemos de Discapacidad, de Salir por Arriba, Radio Rebelde AM740. Recuerden que pueden escribirnos en salirporarribadiscapacidad@gmail.com y que el próximo miércoles nos vamos a encontrar de 9:30 a 10, tal vez unos minutos antes o no. Veremos cómo sigue esto. No se aviven ahora, ustedes tienen media hora. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Federico, muchísimas gracias por habernos guiado hoy. Miguel, muchas gracias. Rosa, Iván, nos estamos viendo.
Adiós, Suerte, adiós. Néstor. Soy yo.